cada uno de ellos sacar una suscripción. Sería pero una cosa maravillosa, porque al final estamos llenos en este país de solidarios gratis y de gente que no quiere aportar. En eso estamos. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo o no? En eso estamos. En eso, y yo sé que en eso está un gran esfuerzo, pero lo que yo quiero decir es que nosotros cometimos un error, y ya pedí disculpas por editorial, pero, Carlos, entiéndeme. No, nosotros cometimos un error. Disculpa relativa, porque la verdad es que una disculpa formal amerita una presentación un poco menos ligada a un conflicto en el que yo personalmente no estoy interesado. Y por lo tanto tampoco lo voy a discutir. Es decir, no, está bien. Si a mí no me interesa discutir el caso empresarial porque tenemos distintos puntos de vista. Hay algunos directores que les interesa lo que pasa con la empresa y otros que quizás no. Pero lo que yo digo es que, entiéndeme, en el caso nuestro, en el error nuestro, consiste en que, como tantas veces nos hemos equivocado, tú, yo, la época, el Mercurio, las últimas noticias, acuérdate que nosotros estábamos a esas alturas con votación voluntaria por el anuncio del presidente Frey y había enroque de ministro. Tantas veces que nos hemos equivocado por creerle a una fuente. Y yo te juro, Carlos Aldunate, te juro que yo esperé de que don Alberto Codú se acercara en los días posteriores a darnos una explicación de por qué razón lo que había dicho, lo que nos había señalado, había pedido hasta el sábado para un cierre ordenado, estoy citando, cierre ordenado de la época. Resultó que nosotros informamos de un hecho y resulta que estaban en convenio aparentemente o tenían la suficiente recursos o persuasión para convencer a otra imprenta. Yo no sé qué participación tuvo tener precisamente, ¿no es cierto?, el presidente del directorio. Lo que sí me queda claro es que yo no tengo ningún papel formal que me diga que la época iba a cerrar. Pero yo no sé si lo dijo o no. Si lo dijo, no sé en qué contexto. Informal, formal, tú dices estaba descorazonado, ok. Pero hay una cosa que es bastante simple. Que una persona se descorazone, supongamos que fue así, se descorazone, se derrumbe y piense que en definitiva esto se acabó, y eso no ha sido completamente procesado por todos los estamentos implicados, supone al menos la posibilidad de pensar que algo puede ocurrir que puede cambiar el curso de las cosas. Exacto. Y es lo que ocurrió en la época. Y eso es lo porque lo que nadie esperaba era que el diario se levantara por sí mismo. Y en esto yo lo quiero ser súper claro. El diario se levantara por sí mismo. Y cuando digo eso estoy hablando de la gente del diario. Yo entiendo lo que estás diciendo y valoro lo que están haciendo y encuentro además que es la única forma de hacerlo. Lo encuentro fantástico porque han tenido la suficiente cantidad de distintos dueños como para aprender a esta altura que uno tiene que levantarse por sí solo. Exactamente. Estoy de acuerdo. Pero lo único que te digo, Carlos, mira las ironías del destino, mira las ironías de la ridiculez del destino. Que cuando nosotros publicamos lo de la hora, te repito, usando un criterio que puede no ser compartido en el sentido que tenemos tanto derecho a adelantar lo que va a pasar con Telex Chile como lo que va a pasar con otros diarios si creemos que la fuente es fidedigna. Cuando nosotros adelantamos lo de la hora, se produce un efecto bola de nieve. Tú, Carlos, lo sabes perfectamente bien. O sea, tengo que darte la gracia ahora. No quiero ser hipócrita. No quiero ser hipócrita. Nosotros no lo hicimos con la intención de alertar, lo hicimos con la intención de informar. Punto. No, si tú quieres alertar, alertas. No anuncia un cierre que todavía no se ha producido. Si tú quieres alertar, alerta. Es posible que la época se cierre. Eso es una alerta. Es que nosotros no tenemos ningún interés en alertar. Hay antecedentes que indican que podría producirse este problema. Problema de financiamiento hay, en fin, no sé qué. Alerta, es posible que la época cierre. Eso no se escribió. Se escribió la época cierra. Exacto. Y en tono taxativo. Exacto. La que pasa sale un día anunciando eso, ¿no es cierto?, en que el diario ya está en circulación. Es decir, la noticia era falsa antes de ser publicada. Entonces, perdóname, pero no estoy muy de acuerdo yo en esa tesis. Yo creo que es una opción que los periodistas tenemos, ¿no? Tomar el riesgo, no creer o no lo que tenemos. Exacto. Pero, una vez que se toma el riesgo, hay que asumir lo que viene. Pero por favor, entiéndeme, no tengo para el más mínimo problema en asumir lo que tú has hecho y de todas las consecuencias, y esta cosa me parece bastante menor que otras que he tenido que asumir. No tengo en ese aspecto ningún tipo de problema. Lo único que digo es que a mí me caía certeza absoluta de que la fuente fidedigna tenía todas las facultades para asegurar lo que estaba diciendo que aseguraba que pasaba. Y segundo, y quizás lo más importante, que irónicamente, sin intención para nada, descubrimos nosotros, y probablemente tú también, y quizás la gente de la época que está escuchando este programa podrá decirlo mucho mejor que nosotros, a qué horas ellos supieron que el contrato con Copesa iba a ser caducado. ¿A qué horas supieron? Si esa es la ironía del asunto, Carlos.
de que ustedes no lo iban a saber hasta que se acabara. Que el contrato sea caducado no significa que la época deje de circular. Pero si eso está escrito por si es que eso no es automático, tú no tienes ninguna herramienta para suponer que eso se va a producir. Tengo un documento. Por supuesto, pero es un documento que desahucia el contrato, nada más. No, tengo un documento del presidente del directorio que sí lo reconoce y que va a ser presentado. Bueno, entonces planteáselo al presidente del directorio. Yo estoy aquí y he venido con ese ánimo para decir, ¿no es cierto?, que este diario se ha levantado solo de una situación muy crítica, que estamos tratando de sacar adelante este proyecto porque creemos sinceramente en él, y yo, perdóname, yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión que involucre las razones ni el por qué, porque sinceramente yo he estado 11 años en este diario. He estado 11 años pasando por todos los niveles, digamos, desde reportero hasta editor, etc. Y en estos 11 años, a mí hay una sola cosa que me ha interesado, que el diario de una vez por todas se afirme, porque este diario lo necesita el país. Y yo me la creo, esa historia. Me la creo sinceramente. Por lo tanto, yo voy a hablar y voy a defender los 11 años que están en riesgo y no voy a referirme ni voy a preocuparme de un problema que es empresarial y que se tendrá que debatir en los niveles que corresponden. Fernando. Sí, te escucho. Ya, yo encuentro que ya está más o menos clara la posición. Yo quería hacerte una última pregunta. Dime. Conociendo cómo se desenvolvieron los acontecimientos, ¿tú publicarías nuevamente la noticia tal cual? O sea, esa es una pregunta, tú comprenderás, como una vez contestó Carlos Altamirano la pregunta si es que él, conociendo que venía el golpe militar, hubiese hecho el discurso del 9 de septiembre, la respuesta obviamente es no. Pero mi respuesta es otra, Marcelo. Dime. Mi respuesta es, yo entiendo por qué Carlos tiene que disociar lo empresarial de lo periodístico, lo entiendo, es una buena estrategia, lo entiendo. No es estrategia, pero es un valor profesional. No, Carlos, yo no me voy a identificar nunca con una empresa, Fernando, perdóname, Carlos, nunca lo he hecho. Yo estuve trabajando en el Mercurio muchos años. Carlos, y después trabajé en la época, y es un problema de principio periodístico nada más. Yo no me voy a identificar con una empresa. Escúchame, no puede ser, porque tú me has sacado el asunto empresarial, no puede ser, a mi modo de ver, como director de un medio, que un proyecto que ha contado con la complicidad más absoluta de una empresa, pero absoluta, desde los inmuebles, pasando por los muebles, pasando por todo, desde la más absoluta complicidad, donde hasta el día de hoy uno de los dueños de esa empresa que te paga el sueldo a ti ha aportado los aumentos de capital cada una de las veces y es dueño de Copesa. Uno puede ser de que se siente como precedente, Carlos, que se invoque cuando un diario tiene problemas la libertad de expresión, cuando la causa de los problemas, la naturaleza de los problemas son los no pagos de cuentas. Nadie ha hecho eso, no altere el discurso porque el discurso es bien distinto. Así es. Yo levanto la libertad de expresión porque el diario de la época responde a esa libertad de expresión. Muy bien, Fernando. Ok. Nos vamos a seguir con esto. Sí, muchas gracias por el contacto. Ya, ok, adiós. Adiós. Yo me interesa en realidad, más que quedarnos en este tema, avanzar con el tema de la época. Se han recibido muestras de apoyo, pero ¿eso qué significa? ¿Cómo salir de la crisis? Tú has hablado bastante de nuevos proyectos. ¿Existe un nuevo proyecto? ¿Existe la viabilidad? ¿Qué puede esperar los lectores que tienen mucho la época? En primer lugar, lo que pase con la época depende muy fundamentalmente de los lectores y de quienes confíen y crean que este diario es necesario. Eso es, no hay vuelta que darlo. O sea, aquí no dependemos de ellos, digamos. Proyectos yo sostengo, pienso que si la época va a salir adelante, solamente lo va a hacer si se logra consolidar una idea armada para combatir en el mercado. Y eso significa harto más que capital para pagar los sueldos. Ese es mi punto central. ¿Por qué? Porque nosotros somos sometidos a una crítica injusta. A nosotros se nos dice, ustedes son una empresa poco rentable, fracasada, que no nos lee nadie, que no sé qué, pero perdóname, paremos las cosas. De los 10 diarios de Santiago, el número 6 es la época. Hay 4 abajo de nosotros. ¿Y por qué eso no tiene problema económico? Esa es la pregunta, pues. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Ahora, veamos los diarios nuevos. Los que tienen 11 o menos años. ¿Quién es el que está mejor? La época. Sigamos revisando, digamos, ¿no? El público es interesante, 80%, un poco más de 80%, a veces 1 C2, que es lo que piden las agencias. Pero, ¿dónde está el error entonces? ¿Por qué se pierde plata? El error está en sencillamente que no se aprovechan estos elementos en un proyecto de potencialidad, de capacidad de entrar en el mercado. Yo cuando vea, ¿no es cierto?, que hay potencia para comprar una imprenta, porque no tenemos imprenta, que hay potencia para invertir en una campaña de promoción como la gente, como todas las empresas
que tienen potencia, cuando vea que el diario es capaz de retener a su personal más allá de los 2 años promedio que tiene la gente que ha estado en la época. Aprenden y se van. Exactamente. Bueno, cuando todo eso se junte, gracias a que hay un proyecto detrás, un proyecto pensado, además, por empresarios, por, qué sé yo, gente vinculada a la política, por gente vinculada al ámbito cultural, cuando eso tome una orgánica organizada y potente, no me cabe ninguna duda que este diario puede competir. Y si no hay alguien que diga, vamos a hacer el proyecto con una imprenta, vamos a mantener a la gente para que no se vaya, ¿se cierra el diario? Yo creo que en esta instancia, estamos en un nivel en que nosotros necesitamos que rápidamente un flujo de financiamiento que permita sostener el diario, es la prioridad. ¿Y es posible eso? ¿Hay negociaciones? Hay negociaciones, hay ideas, hay una movilización de gente muy importante. Así que yo la esperanza la voy a perder, no cuando un director me diga que vamos a cerrar. La voy a perder cuando el personal y yo mismo estemos completamente en el suelo. Muy bien, Carlos, muchas gracias por haber venido. Nosotros nos encanta la época acá, así que estamos cruzando los dedos para que la solución llegue. Tengo regalos para ti, el Ochito Ceresemundo, Dolón de Costa, Ron Bacardí, eso es para celebrar cuando llegue una solución. Un saludo a toda la gente que trabaja en la época. Lo vamos a compartir como todo. Y muchas gracias por venir. Ok, gracias por invitarme. Vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta estamos con Marcos Silva, en la parte final del programa.